Estamos así compartiendo cartas sobre la mesa. Hay una fecha muy importante, se recuerda Día del Estudiante, Día de la Juventud, Día del Amor y la Amistad y también Día de los Médicos. Y si hablamos de juventud, tenemos que destacar la juventud emprendedora, aquella que tiene sueños y se pone a trabajar sobre los mismos para ser grandes en la vida. Evidentemente, y a propósito, le hemos invitado a Lucy Velázquez, nuestra querida conductora y productora en el canal, una de las más jovencitas de nuestro medio de comunicación, en representación de un equipo realmente grande de personas que trabajan con nosotros aquí. Muchos de ellos son de la carrera de comunicación social, otros de otras carreras. Lucy, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Omar. Muchísimas gracias. Más bien, yo encantada de estar nuevamente en Cartas sobre la Mesa y mucho más ahora como invitada y como representante del sueño que tenemos muchos universitarios, muchos jóvenes que recién hemos salido de la carrera y que Televisión Universitaria nos da el panorama tan amplio de poder trabajar, ¿no? A ver, hablemos de la juventud. ¿Cómo miras? Tú estás muy metida con el tema de las redes sociales, produces un programa juvenil, es decir, tienes una vivencia cuando conversamos muy diferente a las vivencias que, por ejemplo, yo tengo de mi época, etcétera. ¿Cómo ves a la juventud en este tiempo? ¿Con qué tipos de aspiraciones miras? Yo veo una juventud bastante dinámica, bastante... ¿cómo lo puedo decir? Insatisfecha en muchos sentidos también. Sí. Los vemos trabajando duro en distintos asuntos, en muchos lados y sobre todo por el margen que te da las redes sociales, ¿no? Porque antes solo podía hablar la persona que estaba en el televisor, ¿no? En la caja chica, o el presidente o el diputado. Ahora los jóvenes podemos hablar mediante las redes sociales, ahora tenemos una voz, sea muy escuchada, sea poco escuchada, tenemos mucha más oportunidad de hablar. Es algo controversial porque también es un arma de doble filo, ¿no? Claro. Hay mucha gente que utiliza esto para poder decir y deshacer sin tener el más mínimo conocimiento, como también jóvenes que lo utilizan como un arma para protestar, para hablar de activismo, para hablar de derechos. Entonces veo una juventud bastante comprometida también con su futuro. En mi época, y yo te hablo de cuando era joven, era un momento de mucha efervescencia política. Nosotros vivíamos en dictadura, etcétera, etcétera. Entonces, marcaba mucho el tema ideológico en nuestro tiempo, ¿no? En este tiempo, ¿qué marca? Porque al margen del tema ideológico hay protagonismos en los diferentes escenarios de los jóvenes, ¿no? Desde los medioambientales, lucha por derechos, pero todos están inmersos en esto. Yo creo que sí, la verdad es que todos desde nuestro punto de vista y desde nuestra magnitud, creo que todos estamos comprometidos con distintos temas. Yo creo que incluso compartir una invitación para una marcha en pro de los animales es también hacer activismo, ¿no? Claro. Pero ya de ahí a tener un espacio más grande es algo que yo critico bastante porque hay muchos espacios, por lo menos políticos, en los que los jóvenes no existe una participación. Y no siento, y yo juré que era porque los jóvenes no estábamos interesados en la política, pero después de pasar por cartas, de reunirme con tantos grupos jóvenes que están interesados en estos temas, me doy cuenta de que sí existimos, pero que no tenemos un panorama, un escenario donde trabajar. En cuanto a las nuevas aspiraciones, y cuando digo nuevas aspiraciones, me refiero básicamente, por ejemplo, he visto organizarse jóvenes en el ámbito de los grandes problemas del planeta, ¿no? Es decir, uno de ellos es el tema del medio ambiente, en nuestro medio la igualdad de género, etcétera. ¿Cómo evalúas el comportamiento de la juventud? ¿Qué pasa con los liderazgos en la juventud? Como mencionaba, ¿no? Por las plataformas digitales, ahora una persona que está en Santa Cruz, en Beni, en Pando, en el lugar más recóndito del mundo, puede tener la oportunidad de decir su opinión y decir lo que considera que es justo o no. Hay mucha gente que no está muy desprendida de este tema, pero conozco a varios que más allá de dedicarle su opinión, le dedican tiempo de esfuerzo en lo que nosotros como comunicadores sabemos, ¿no? Creación de contenido, en edición, en investigación. Y no solo lo digo en Bolivia, en todas partes del mundo, gente que no tiene una base comunicacional, una base política, una base medioambiental tal vez, pero que con la base del internet y con el poder que te da el conocimiento
infinito, es lo que genera que ellos mismos creen sus propias ideologías, creen sus propias cuestionantes y también se nutran de entre ellos mismos, ¿no? Creo que eso es lo valioso de todo esto, que más allá de ver como negativo el internet y la juventud como poder de esta, que también es algo que tiene pros y contras, como lo mencionaba, pero es un mundo ilimitado, un poder demasiado grande para jóvenes que espero lo tomemos en cuenta. Lo vamos a ver dentro de unos años, si es que rendimos frutos positivos ante todo esto. Ahora, fíjate, y te voy contrastando, porque nosotros hablamos muy seguido aquí en el canal y de muchas cosas. Cuando nosotros éramos jóvenes, es decir, la única forma de tener una dinamicidad de nuestras relaciones es reunirnos en grupo. Yo me acuerdo los grupos de barrio, de colegio, etcétera, etcétera. Y porque ahora yo veo a sobrinos, mis propios hijos, a los chicos que ya no trabajan tanto en esa dinámica. Parece que esa dinámica que teníamos antes ahora ha mutado a esas dinámicas a las que tú haces referencia, a las redes. ¿Cómo tú las miras de estas redes en comparación a esas otras que yo he vivido con unas vivencias de estar el uno con el otro, hacer actividades juntos? Es decir, en pocas palabras, ¿cuánto de la relación que existe entre los jóvenes está mediada por las plataformas y por las formas dinámicas de presenciales? ¿Cómo evalúas? ¿Cuánto tiempo estás con tus amigos, en otras palabras, y cuánto tiempo estás con tus amigos de red? Existen muchas aristas, ¿no? Yo comparo mucho eso porque mi familia siempre me sabe decir que conocían a todos sus amigos del vecindario. Yo no conozco a nadie, pero conozco a gente de Colombia, de México, de Argentina, por las redes sociales. Claro. Y empatizo mucho más con ellos. Mis amigos de universidad no nos vemos seguidos, solo es por mensajes. Entonces se ha vuelto una comunicación mucho más estrecha a cómo se ve una imagen, un texto, a no olvidarse de poner comas para que nadie lo malinterprete, a mandar fotografías, a mandar videos. Es mucho más fácil y sencillo, pero sí le quita un poquito de humanidad a lo que vivimos. El sentimiento ese que tienes con tus amigos presenciales. Sí, la necesidad de ver a alguien, la necesidad de compartir con alguien. Se rompen fronteras, como lo digo, porque ya no tengo la necesidad de viajar para conocer a alguien, lo puedo hacer mediante una videollamada. Pero hay experiencias que las estamos perdiendo justamente por este tema y mucho más ahora que estábamos con clases virtuales, con el tema del coronavirus, de la pandemia, de todo digital. Ha sido una gran ayuda efectivamente, pero hay muchos jóvenes que se han quedado con la experiencia truncada de su último año, su última promoción. Entonces son experiencias que perdemos y oportunidades que ganamos. Entonces si son buenas o son malas, creo que depende del ojo que lo analiza, ¿no? Ahora, ¿cómo se siente? Y yo te contrarresto siempre con mi caso. Nosotros cuando éramos jóvenes teníamos tantas limitaciones de acceso a información. Es decir, era ineludible vivir en una biblioteca, tenías que comprarte libros. Claro. Para mi época la sofisticación eran las fotocopias, que podías fotocopiarte. Porque ahora entras a las redes sociales, entras al internet y tienes información, pero realmente increíble. Es decir, ¿tú crees que la juventud entiende esas posibilidades que le da esto? Las entiende bastante bien, pero no las filtra. Porque creen que al googlear algo, a poner Google algún tipo de información, la primera página es la que más te dice la verdad o la más semejada a la realidad, cuando en realidad te das cuenta de que al ser internet un espacio abierto son muchos los creadores de contenido. Entonces yo como comunicadora cada vez me tropiezo con gente de mi misma carrera, de mi misma profesión, que comparte información falsa o información que no tiene ninguna fuente y te das cuenta que por más que se insiste en el tema, aunque tengamos todo el poder en nuestras manos, no está siendo bien utilizado porque no existen filtros de transparencia o vericidad, ¿no? Al igual de la forma de poder investigar, tienes todo el mundo, tienes idiomas, tienes cultura, tienes historias de vida, reportajes antiguos que han costado realizar, que tú los puedes ver, pero prefieres ver otro tipo de contenido, ¿no? Que es totalmente válido. Yo lo hago, todos lo hacemos, pero es tanto poder que a veces se nos escapa de las manos y olvidamos lo valioso que se puede lograr con todo eso. ¿Tú crees que nuestra juventud, en virtud de este elemento al que haces referencia, haya sido capaz, es decir, se está comenzando a deshumanizar? Creo que sí, más que todo por el ámbito social, porque lo hablo más que todo por las redes sociales.
la gente al no dar un rostro, al no dar un nombre propio a veces, perfiles falsos. Perfiles falsos, sí. Es mucho más fácil suprimir tus emociones, ¿no? Incluso creer que la gente que está también en redes sociales te debe algo o es menos humano que tú. Entonces es mucho más fácil juzgar, es mucho más fácil criticar, es mucho más fácil lastimar. Y estaría bien criticar a personas que tal vez tengan ese sentimiento y consentimiento de decir, es que son las redes sociales, pasa así, pero muchas veces son personas débiles, ¿no? Débiles me refiero a que su carácter recién se están formando, y no lo digo por mi edad, por mi categoría de no sé, de universidad, lo que quieran, sino por jóvenes que recién están ingresando a estas plataformas y se encuentran con gente que los amenaza de muerte. O sea, me ha pasado ver muchos casos así, ¿no? Gente que les trata sus temas físicos. A mí muchas veces me han atacado personas que tienen problemas, desórdenes alimenticios. Claro. Entonces, si no tienes un carácter formado, esas cosas te destruyen de a poco, y no solo te destruyen a ti, sino también a la próxima persona que te está atacando, porque pierden cada vez un poquito más la humanización, ¿no? Ahora, y vamos a comenzar a entrar a la recta final. ¿Cómo evalúas la relación actual de los jóvenes de nuestro tiempo con los papás? Y te digo esto porque, a ver, nosotros era casi una ley, las cosas que decían en casa eran, es decir, el tipo de formación era demasiado vertical para nuestra época. Creo que en este tiempo es un tipo de relación mucho más flexible, ¿verdad? ¿Ves de esa manera, ves desde esa dimensión? Sí, creo que principalmente nuestra generación ha empezado a criarse. O sea, yo siento que cada generación ha empezado a eliminar los errores de la anterior generación. Sus padres no han cometido los mismos errores que sus padres han cometido, y usted no comete los mismos errores que siente que sus padres han cometido. Sí. Llega a nuestra generación una etapa en la que muchas veces sentimos mucha libertad, porque imagino que es ese proceso de adaptación, de conocimiento, de mejora que se intenta hacer, pero también existen estos ciertos rebases de la libertad, ¿no? Yo creo que eso es bastante importante tocar, porque los padres, al intentar ser mejores amigos de los jóvenes, muchas veces existe gente que se va perdiendo en el camino, ¿no? Y a veces se necesita una figura de autoridad, a veces se necesita el consejo de un padre, a veces se necesita un padre más que un amigo, ¿no? Entonces, en esta situación sí considero que la relación se ha vuelto un poquito más flexible, todo con el mejor ánimo de poder mejorar las cosas, de hacer las cosas más llevaderas, pero sí también se ha perdido un poquito el norte en ese sentido, ¿no? ¿Es más banal en tu criterio el joven de este tiempo? Depende del aspecto. Yo creo que somos una generación que sí se preocupa bastante por problemas que no le competen. Luchamos muchos por asuntos que, bueno, no nos afectan directamente, entonces sí estoy muy orgullosa de eso, porque siento que no es como que nos quedamos con los brazos cruzados, pero sí vivimos en un mundo donde todo depende de una fotografía, todo depende de las redes sociales en muchos sentidos, entonces vivimos también en el constante escrutinio de estar en un foco, ¿no? Entonces, en esta situación sí nos tratamos de volver un poquito banales, pero creo que hay muchas más personas que están tratando de hacer bien las cosas que personas que prefieren dejar las cosas así. Qué gratificante es hablar contigo, Lucy. Todos los días nosotros nos vemos aquí y claro, te conozco desde otra dimensión, desde una dimensión de tus aspiraciones, porque claro, en nuestras constantes reuniones, y le digo a tu amable televidente, hacemos evaluación desde muchos temas en términos de contenidos, y algunas veces nosotros los mayores nos creemos con un criterio de más razón, ¿no? Y nos cuesta mucho admitir que los jóvenes también tienen ideas muy innovadoras, muy fuertes, y que en realidad en la humanidad los jóvenes han sido los que han transformado las sociedades. Sí, más bien yo estoy muy agradecida con Televisión Universitaria. Esto, más allá de hacer una entrevista, creo que es una conversación entre... Sí. Yo lo siento así, es nuestro director del canal, por favor, ¿no? Pero no se siente así, se siente como alguien que está totalmente al apoyo de toda la juventud. Yo les digo, acá yo estoy, pero detrás de mí debo tener como unos 7, 8 jóvenes que están trabajando
no siendo pasantes de café, sino pasantes de verdad. Entonces, estoy muy orgullosa de todos ellos y sobre todo porque Televisión Universitaria es ese hogar que te acoge y te da ese trabajo, ¿no? Sí. Cosa que no se ve en todos lados. Entonces, me encanta formar parte de esto y muchísimas gracias. Más bien, ahí la veo, está si tuviéramos la posibilidad de ver con cámaras, está Alison, está Giovanna, Dania, es decir, es un grupo de jóvenes, el canal se ha vuelto grupo de jóvenes y eso nos realegra y enormemente. Así es que gracias otra vez, Lucía. Felicidades. Gracias. No te he preguntado del amor y no te he preguntado de otras cosas, solo de los jóvenes. Henry me hizo asustar. Al que le voy a preguntar del amor es a Henry más adelante. Gracias. Continuamos compartiendo acá. TVU. Televisión para ti.